Hola. Bienvenidos a Comprende el Universo, el espacio donde desentrañamos los misterios del cosmos, la conciencia y la espiritualidad. ¿Preparados para expandir tu mente y descubrir lo que hay más allá? Vamos allá. A lo largo de los años, el universo ha representado un misterio insondable para la mente humana. Sin embargo, Michael Talbot, escritor visionario y experimentador de toda clase de fenómenos paranormales, ofreció una perspectiva radicalmente distinta de nuestra concepción habitual de la realidad. Su obra más destacada, El universo holográfico, publicada en 1991, planteaba la audaz hipótesis de que todo cuanto percibimos, desde los objetos que vemos hasta los pensamientos que albergamos, es parte de un gigantesco holograma donde cada porción contiene la totalidad. Talbot no solo se basó en especulaciones personales, sino que combinó su historia de vida y los estudios de figuras como el físico David Bohm y el neurofisiólogo Carl Pribram, integrando áreas que van desde la física cuántica hasta la psicología, pasando por experiencias cercanas a la muerte y fenómenos poltergeist. Aún con la mirada escéptica que a menudo suscitan estas ideas, muchos lectores han encontrado en ellas un mosaico coherente que amplía nuestra comprensión del cosmos y la conciencia. Talbot, nacido en 1953, desarrolló desde muy joven una gran sensibilidad hacia lo paranormal. De niño vivió experiencias con poltergeist, objetos que se movían aparentemente solos, y también episodios de proyección astral o salida del cuerpo. Estas vivencias personales, en vez de marginarlo del ámbito intelectual, lo impulsaron a indagar con una curiosidad insaciable que hay detrás de la aparente solidez del mundo. Para alguien que presenció sucesos tan sorprendentes, la explicación de que todo es mero producto del azar o de la materia inerte se volvía insuficiente. Así, se volcó hacia el estudio de la nueva física, la parapsicología y la mística para encontrar una teoría integradora. En el universo holográfico, Talbot comparte la premisa de que la realidad puede entenderse como una proyección basada en patrones de interferencia, de la misma manera que lo hace un holograma. Para ilustrarlo de forma sencilla, podemos imaginar un holograma corriente. Si rompes la placa holográfica en varios fragmentos, verás que cada pedazo contiene la imagen completa, aunque más difusa. Del mismo modo, según Talbot, cada región del universo participa de la información del todo. El físico David Bohm, discípulo de Einstein, ya había propuesto una idea parecida al sostener que, más allá de lo que percibimos en el mundo visible, existe un orden implicado. Un nivel más profundo de la realidad en el que todas las partículas están conectadas. Bohm observó fenómenos de entrelazamiento cuántico, esos en los que dos partículas permanecen instantáneamente ligadas sin importar la distancia, y dedujo que tal no localización se explica mejor si concebimos el universo como un campo indivisible. Por otro lado, Carl Pribram, neurocientífico de la Universidad de Stanford, planteó que la memoria y la percepción funcionan de manera holográfica dentro del cerebro. Según sus modelos, la mente no almacena recuerdos de forma localizada, sino a través de un patrón global de interacciones neuronales, lo cual se asemeja al funcionamiento de un holograma. Cuando Talbot conoció las propuestas de Bohm y Pribram, comprendió que había una correspondencia sorprendente: la estructura del universo y la de nuestro cerebro se reflejan entre sí. De este modo, la división radical entre sujeto y objeto, entre observador y observado, se diluye a favor de un entramado en el que, potencialmente, cada parte contiene la totalidad. Al profundizar en estas teorías, Talbot sugiere que muchos fenómenos paranormales podrían verse como manifestaciones lógicas de un cosmos holográfico. ¿Por qué razón la telepatía tendría que necesitar enviar señales de una mente a otra, si en el fondo ambas forman parte de un mismo continuo energético? ¿Por qué nos sorprende la psicoquinesis, si la supuesta frontera que separa tu mano de ese objeto no es tan real como creemos? Siguiendo la metáfora del holograma, tal vez el acto de mover algo con la mente se interpreta mejor como la actualización de cierta información en un único campo compartido. Y si esto todavía luce complejo, recordemos que, ya en la base de la física cuántica, se observan sucesos imposibles si los medimos bajo las reglas newtonianas. Entrelazamientos, colapsos de onda, partículas que parecen comportarse como si el tiempo no existiera. Para Talbot, este escenario ilógico indica que, efectivamente, la realidad material se asemeja más a una proyección dinámica que a una colección de objetos sólidos. El punto de partida para tal concepción es también la maldad de nuestros sentidos. Igual que ocurre con una imagen holográfica que parece tridimensional pero no lo es, Talbot señala que nuestros órganos sensoriales nos ofrecen un modelo 3D de algo subyacente que carece de divisiones. Por medio de la decodificación neuronal, el cerebro construye la percepción de la realidad, como un televisor que recibe ondas invisibles y las traduce en imágenes. Esto sugiere, por un lado,
que el mundo físico es una especie de interpretación colectiva, y por otro, que la mente tiene un enorme poder para modificar la experiencia. Aquí entra en juego la relevancia del efecto placebo y nocebo. Talbot menciona casos asombrosos en los que la creencia de un paciente opera como un catalizador para sanar o enfermar, al margen de la sustancia real que reciba. Esa plasticidad coincide con la idea de que, en el fondo, el cuerpo, el cerebro y hasta la propia enfermedad son expresiones de un campo holográfico flexible y receptivo a la intención. Entre los ejemplos más impactantes está el de aquel hombre con cáncer linfático cuyas masas tumorales, del tamaño de naranjas, se reabsorbieron casi por completo cuando creyó fervientemente que un medicamento experimental lo curaría. Días después, al enterarse de que ese fármaco no era efectivo, la enfermedad volvió con fuerza. Una historia digna de reflexión, la potencia de la convicción personal se impuso a la realidad biomédica. Podríamos interpretar esto como un truco mental, pero bajo la visión holográfica cobra otro sentido. La fe del paciente lo llevó a reorganizar la proyección de su propio cuerpo dentro del campo unificado, de modo que los tumores se redujeron. Sin embargo, cuando su creencia se derrumbó, regresó a la proyección de la enfermedad. Ese es el mismo principio que, en negativo, se ve reflejado en el nocebo. En un experimento en Inglaterra, a un grupo de personas con cáncer se les administró un fármaco real de quimioterapia y a otro grupo un placebo inerte. Se les informó que la medicina podría causar la caída del cabello. El resultado fue que más de un tercio de quienes solo recibieron placebo perdió efectivamente el cabello, un hallazgo impresionante que delata la capacidad de la mente para somatizar lo que cree. Talbot conecta todo esto con el concepto de la ley de la atracción, que sugiere que la energía mental y la emoción tienden a moldear la realidad que vivimos. Desde un enfoque holográfico, la ley de la atracción se entiende de manera literal, pues si todo está entrelazado en un patrón único, cada uno de nosotros aporta modulaciones, frecuencias, si se quiere, que afectan al campo general y devuelven experiencias coherentes con nuestra vibración personal. El propio Talbot también reflexiona sobre cómo los fenómenos poltergeist, vividos en su niñez, podrían interpretarse como desbordes de energía psíquica que se plasman en el entorno físico. Hubo un periodo en el que se producían ruidos, movimientos de objetos e incluso la aparición de marcas misteriosas en su cuerpo. Con el tiempo, observó que tales sucesos se correlacionaban con su estado emocional. Si estaba feliz, los eventos eran casi lúdicos; si se hallaba bajo estrés, se tornaban inquietantes. Desde la óptica holográfica, la casa y su psiquismo no están separados, ambos comparten el mismo sustrato informativo. Su inestabilidad interior se reflejaba en la manifestación externa. Al lograr un mayor equilibrio personal, esos incidentes cesaron, como si la proyección conjunta se hubiera armonizado. Otro ámbito que Talbot vincula a la teoría holográfica es el de las experiencias cercanas a la muerte, SM. Muchos pacientes clínicamente muertos que se han asomado a otro nivel de conciencia describen un dominio donde el espacio y el tiempo parecen perder consistencia. Allí, no solo la percepción sensorial se expande, sino que existe la capacidad de influir instantáneamente en el entorno, casi como ocurre en un sueño lúcido. Alguien piensa en comida y ésta aparece, desea cubrirse y, de inmediato, se halla vestido con ropas luminosas. Talbot ve en estos testimonios un indicio de que, al traspasar la frontera de la vigilia material, la mente entra en contacto con un estado donde la realidad se vuelve radicalmente más plástica. En términos holográficos, podría interpretarse que la conciencia se aproxima más a la fuente de la proyección, y por ende manipula con libertad el campo de información antes de que se solidifique en nuestro mundo 3D. Incluso cuando regresan a la vida, algunos sostienen que esa dimensión más real deja una huella de certeza profunda que les cambia la perspectiva para siempre. Resulta ineludible mencionar que Talbot falleció en 1992, apenas un año después de publicar El universo holográfico. De acuerdo con los registros médicos, murió de un linfoma. Esta coincidencia, un investigador que se interesó por el poder de la mente en la curación, pero que aún así sucumbió a un cáncer, ha motivado numerosas conjeturas. Hay quienes piensan que su deceso fue prematuro y que quizás habría un trasfondo conspirativo, organizaciones contrarias a la divulgación de estas ideas. Otros sostienen la hipótesis de que simplemente no pudo sostener la creencia necesaria para revertir su propia enfermedad. O que su labor consistía en abrir un puente conceptual sobre la naturaleza holográfica de la realidad y, habiendo cumplido su misión, partió sin terminar el segundo libro que planeaba escribir. Al final, no hay evidencias concluyentes de nada más allá de lo que la versión oficial relata, aunque esas especulaciones persisten como parte del halo de misterio que rodea su figura. En cualquier caso, la herencia de Talbot queda plasmada en su libro y en las conferencias que llegó a ofrecer.
El universo holográfico se considera hoy un texto de referencia para quienes buscan un marco teórico que explique fenómenos anómalos o espirituales sin escindirse por completo de la ciencia. El propio David Bohm, por su parte, dejó un legado que resonó en físicos y filósofos, proponiendo que no vivimos en un universo fragmentado, sino en un todo continuo. Dicha postura concuerda con interpretaciones espirituales antiguas, el budismo, por ejemplo, al afirmar que la separación es ilusoria, el hinduismo con su noción de Maya, el mundo fenoménico es un velo, e incluso, con la caverna de Platón, en la que las sombras en la pared no representan la verdad última, sino un reflejo de algo más auténtico y total. Para muchos, estas ideas tienen connotaciones revolucionarias en la vida cotidiana. Si la realidad es un holograma y mi mente participa en la configuración de lo que percibo, ¿cuánto de mi presente responde a mis creencias y emociones profundas? ¿Cómo puedo liberar patrones mentales que me limitan? Y a la inversa, ¿cómo utilizar mi conciencia para sanar o para sintonizar con experiencias que me hagan crecer? Talbot recomendaba tener cierta disciplina interna, similar a la meditación, para adentrarse en el universo interior donde se gestan las imágenes que luego se reflejan afuera. Proponía que, a medida que la humanidad evoluciona, aprenderemos a manejar con más habilidad estos controles del avión, en sus palabras, y la manifestación de las cosas ya no será un resultado caótico de nuestro inconsciente, sino un acto creativo y consciente de un ser despierto. El caso de Talbot invita, por tanto, a reflexionar en dos vertientes simultáneas. Por un lado, su teoría acerca de un universo holográfico ofrece una explicación audaz para la no localización cuántica, la telepatía, los milagros de la mente y las experiencias extracorpóreas. Por el otro, nos acude a cuestionar las bases mismas de nuestra vida diaria, porque insinúa que el mundo, tal como lo vemos, podría ser tan solo la pantalla de un proceso más amplio. Su texto, en esencia, lanza un desafío. Si las pruebas a favor de la interconexión son reales, entonces convendría asumir una responsabilidad mayor sobre lo que pensamos y sentimos, porque aquello que concebimos en la mente reverbera en el tejido global del que formamos parte. Pese a la muerte temprana de Talbot, la semilla que plantó florece en la curiosidad de miles de personas que, leyendo su obra, vislumbran la convergencia entre ciencia y misticismo. No es que todos acepten la teoría holográfica sin debatirla, hay quienes la critican por falta de evidencia experimental definitiva, pero es innegable que abre horizontes de discusión. La comunidad científica ha avanzado con experimentos que examinan la naturaleza del espacio-tiempo, el comportamiento de partículas cuánticas y la conciencia, acercándonos cada vez más a la idea de que la separación entre aquí y allá es, en gran medida, un constructo de la percepción. Mientras tanto, en el ámbito de la psicología y la medicina, siguen surgiendo casos que resaltan la asombrosa conexión mente-cuerpo, como si la línea divisoria entre lo físico y lo mental se difuminara en la práctica. Cerrando el ciclo de estas reflexiones, podríamos afirmar que Michael Talbot regaló al mundo una propuesta valiente y profunda, nos instó a ver que la realidad se comporta como un gran caleidoscopio de energía e información, que bajo el prisma adecuado se traduce en materia, tiempo, forma y, finalmente, en nuestras historias personales. Desde la perspectiva holográfica, nada de lo que hacemos es insignificante, pues cada acto, cada pensamiento, resuena en la red indivisible de la que somos parte. Y quizás sea esta conclusión la que mejor resume su mensaje, que somos co-creadores de un universo que nos abarca y, a la vez, habita en nuestro interior. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje por la visión holográfica de Michael Talbot y las sorprendentes implicaciones que trae para la ciencia, la espiritualidad y nuestra vida cotidiana. Si has sentido que estas ideas te abren nuevos caminos, te invito a que te suscribas a este canal, donde seguiremos explorando temas que tocan los límites de la realidad conocida. Comparte este video con quienes podrían encontrar inspiración en él y déjanos tus impresiones en los comentarios. ¿Crees posible que vivamos en un gigantesco holograma? Tu participación nos permite formar una comunidad de buscadores interesados en llegar al núcleo de la conciencia y la existencia. Hasta la próxima, y recuerda que, según esta visión, en cada partícula de tu ser se refleja el infinito. Nunca dejes de asombrarte.